¿Alguna vez te has preguntado si tus artistas favoritos en realidad están influenciados por fuerzas sobrenaturales? La delgada línea entre la fama y lo demoníaco es un tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Qué hay de cierto en esos inquietantes rumores sobre pactos diabólicos y hasta posesiones malignas detrás de prominentes figuras mundiales? Descorreremos el telón en los sombríos secretos detrás de la fama en este impactante documental. Analizaremos casos estremecedores y pistas ocultas sobre rituales prohibidos, sociedades clandestinas y cómo ciertos artistas habrían logrado triunfar gracias a ayuda del más allá. Así que únete a nosotros en esta mirada oscura al lado oculto de la fama. Una vertiginosa montaña rusa que explorará disturbiosas teorías sobre demonios, brujería y maldiciones que han cambiado el curso de la humanidad cuando se entremezclan con la intoxicante ambición de la fama, riqueza y gloria. Capítulo 1. Michael Jackson. El rey del pop vende su alma. Michael Jackson es considerado uno de los cantantes y bailarines más influyentes en la historia de la música pop. Con éxitos mundialmente conocidos como Billie Jean, Beat It y Thriller, Jackson llegó a la cima de la fama y la fortuna a una edad temprana. Sin embargo, algunas teorías afirman que el éxito de Jackson vino con un precio. Según estas teorías, Jackson hizo un pacto con el diablo a cambio de fama y fortuna. La teoría afirma que Jackson se reunió con el diablo en la medianoche cuando tenía apenas 6 años de edad. El encuentro tuvo lugar supuestamente en una encrucijada en el estado de Indiana, cerca de donde Jackson se crió. El diablo supuestamente le ofreció a Jackson éxito y fama a cambio de su alma. Desesperado por escapar de su difícil infancia y convertirse en una estrella, Jackson accedió al trato. A partir de entonces, la carrera de Jackson despegó. Para cuando tenía 13 años, ya era una superestrella mundial como el líder de los Jackson. Más tarde, seguiría una exitosa carrera como solista, convirtiéndose en el rey indiscutible del pop. Pero el éxito vino con una vida llena de controversias, rarezas y una apariencia cada vez más extraña que llevó a muchos a creer que Jackson, en realidad, sí había hecho un pacto con el diablo. Al final, la vida de Jackson terminó trágicamente con una sobredosis a los 50 años. Capítulo 2. Bob Dylan encuentra la fama a través de magia oscura. Bob Dylan es considerado uno de los cantautores más influyentes en la historia de la música popular. Sus letras poéticas y su estilo de folk rock lo convirtieron en un icono cultural en la década de 1960. Pero según una teoría, el éxito inicial de Dylan se debió a un pacto con el diablo. Cuenta la leyenda que a principios de la década de 1960, cuando Dylan aún era un cantante desconocido en Nueva York, él estaba desesperado por tener éxito. Fue entonces cuando supuestamente conoció a una misteriosa mujer que le ofreció llevarlo a la cima del éxito a cambio de su alma inmortal. Dylan, tentado por la oferta del éxito, accedió. La mujer entonces le dio una guitarra mágica e instruida que haría que sus canciones fueran irresistibles. Poco tiempo después, Dylan consiguió un contrato discográfico y comenzó a tener éxitos. Canciones como Blowing in the Wind, The Times They Are A-Changin' y Like a Rolling Stone lo convirtieron en el principal cantautor de la era. La sorprendente y rápida ascensión de Dylan a la fama dio credibilidad a los rumores de los pactos con el diablo. Algunos creen que su influyente música de los años 60 contenía mensajes oscuros de las fuerzas demoníacas que le dieron el éxito. Aunque nunca se confirmó esta historia, sigue siendo una explicación intrigante para el rápido éxito de Dylan. Capítulo 3. Jimmy Page y el ocultismo. Jimmy Page, el legendario guitarrista y fundador de Led Zeppelin, es considerado uno de los guitarristas más influyentes e innovadores de la historia del rock. Pero detrás de su innovador estilo musical y composición, Page tenía un profundo interés en el ocultismo, un interés que algunos creen que ayudó al meteórico ascenso de Led Zeppelin mediante un pacto con el diablo. Se dice que Page tenía una extensa biblioteca de libros raros sobre magia negra, hechicería y ocultismo. Fue un ferviente seguidor de Aleister Crowley, el infame ocultista inglés apodado la Gran Bestia 666. Page supuestamente usó símbolos y enseñanzas ocultistas de Crowley durante la carrera de Led Zeppelin.
Desde el nombre de la banda hasta los diseños de los álbumes e incluso la música, Page incorporó genuinos rituales mágicos destinados a darle a Led Zeppelin un impulso demoníaco al estrellato. Algunos creen que mediante estos rituales y hechizos ocultos, Page hizo un trato con fuerzas oscuras para llevar a Led Zeppelin al pináculo de las listas de éxitos y la fama mundial. Otros apuntan a la serie de trágicos eventos que azotaron a la banda como evidencia de este supuesto pacto demoníaco, desde las enfermedades hasta la muerte del hijo de Plant, hasta la muerte por ahogamiento de Bonham. Capítulo 4. Katy Perry y el pacto por éxitos musicales. Katy Perry es una de las estrellas pop más exitosas de las últimas décadas, con incontables éxitos musicales y millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Pero algunas extrañas coincidencias en su carrera han llevado a especulaciones de que la cantante podría haber hecho algún tipo de pacto con fuerzas ocultas. Según las teorías, antes de alcanzar la fama, Perry estaba desesperada por tener éxito en la industria musical. Es entonces cuando habría acudido a algunos rituales de magia oscura o espiritismo para hacer un pacto a cambio de la fama. Uno de los indicios señalados es la portada de su primer gran éxito, I Kissed a Girl. Perry aparece con una especie de fondo de llamas que para algunos representa una referencia al infierno o a los pactos demoníacos. Otro elemento curioso son los outfits a menudo controvertidos y con referencias ocultas que solía vestir Perry en sus primeras presentaciones, desde trajes con símbolos paganos hasta vestidos con temas ocultistas. Incluso algunas de sus letras más populares contienen claves curiosas que para algunos aluden a fuerzas demoníacas, particularmente su gran éxito Dark Horse. Si bien no hay pruebas definitivas, las especulaciones sobre un posible pacto inversional de Perry a cambio de la fama siguen vigentes entre sus críticos más fervientes. Pero es incuestionable que la ahora mundialmente famosa diva del pop ha logrado un éxito increíble en su carrera. Ya sea creíble o no, es innegable que Page y Led Zeppelin tuvieron un ascenso meteórico y un éxito sin precedentes aparentemente alineado con el profundo interés de Page en la magia negra. Capítulo 5. Eminem y el ascenso del rapero demoníaco. Eminem estalló en la escena del rap a finales de los 90 con un estilo crudo, ofensivo y sumamente controversial. Su álbum debut, The Slim Shady LP, causó conmoción e indignación con sus violentas y profanas letras. Pero otra teoría sobre el origen del éxito de Eminem también indignó a muchos: la idea de que el rapero blanco había hecho un pacto satánico. En el apogeo de su popularidad, hubo acusaciones de que la repentina fama de Eminem no podía explicarse solo por su talento, sino que debía haber fuerzas demoníacas en juego. Algunos apuntaron a las constantes referencias de Eminem al diablo, el infierno y actos violentos en sus canciones. Otros señalaron su alter ego Slim Shady, una especie de entidad malvada que supuestamente representaba al propio demonio dentro de Eminem. También estaba su tendencia a adquirir diferentes personalidades, voz y expresiones faciales cuando interpretaba sus canciones en vivo, como si estuviera poseído. Para los creyentes en lo demoníaco, Eminem exhibía todos los signos de alguien que estaba siendo ayudado por el diablo. Su habilidad para generar polémica y éxitos de ventas con letras tan polémicas solo podía significar que había hecho algún tipo de trato con Satanás. Aunque son solo rumores, la idea de un Eminem endemoniado que irrumpió en el rap gracias a un pacto prohibido permanece como una explicación polémica para su explosivo éxito. Capítulo 6. Jay-Z y el culto a Satanás del rap. Pocos músicos han tenido un ascenso más meteórico en la industria musical que el rapero Jay-Z. Desde sus humildes inicios como traficante de drogas en Brooklyn hasta convertirse en un magnate del hip hop multimillonario, la carrera de Jay-Z está llena de éxitos y un nivel de fama inusual. Pero según algunos, la historia detrás del éxito de Jay-Z es mucho más siniestra de lo que parece. Diversas teorías afirman que el ascenso de Jay-Z en la fama y la riqueza se produjo debido a un pacto con el diablo. La evidencia. Hay quienes apuntan a las constantes referencias satánicas y ocultistas en las letras de sus canciones. En sus videos musicales hay abierto uso de simbología relacionada con el culto a Satanás. En sus presentaciones y sesiones de fotos, Jay-Z representa constantemente el famoso gesto de cuernos asociado con el diablo.
Incluso el sello discográfico de Jay-Z, Roc-A-Fella Records, tiene connotaciones que algunos consideran ser una referencia al conocido rito satánico de la misa negra u otros ritos ocultistas prohibidos. Es por eso que, para los creyentes de estas teorías, resulta evidente que Jay-Z en algún momento de su vida hizo un pacto con el diablo, el cual le garantizó la enorme fama y éxito comercial que posee hoy en día. Un éxito imposible de alcanzar sin la ayuda del príncipe de las tinieblas. Capítulo 7. Elvis Presley y sus raíces oscuras. Elvis Presley sigue siendo el rey indiscutido del rock and roll, incluso décadas después de su muerte. Sin embargo, las misteriosas raíces esotéricas y ocultas del rey han provocado especulaciones durante mucho tiempo sobre que Elvis realizó algún tipo de pacto faustiano o demoníaco para lograr la fama. La evidencia se remonta a las primeras influencias musicales y familiares de Elvis. Su asociación con el infame líder espiritual ocultista Aleister Crowley y el grupo místico The Golden Dawn, del cual formaban parte sus padres y abuelos, es considerada por algunos como prueba de ciertas fuerzas sobrenaturales que propiciaron el éxito de Elvis. También está el hecho de que su carrera profesional despegó abruptamente después de firmar con el negociante y misterioso coronel Tom Parker, de quien también se rumoraba tenía una historia ocultista e incluso de prácticas satánicas. La música visceral, los movimientos de baile hipnóticos y el carisma casi divino de Elvis sobre el escenario llevaron a muchos a acusarlo de ser un agente del diablo enviado para corromper a la juventud. Incluso después de su muerte, han persistido las leyendas sobre el fantasma maldito de Elvis como consecuencia de un pacto de fama con el demonio que sigue atormentando a Elvis en el más allá. Nunca se ha probado si Elvis de verdad llevó a cabo algún ritual o pacto con la oscuridad, pero las coincidencias ciertamente alimentan las especulaciones. Es parte del gran misterio e intriga que aún rodea al rey del rock and roll. Capítulo 8. La fama satánica de los Rolling Stones. Pocas bandas en la historia del rock han estado tan asociadas con la rebelión, el ocultismo y las fuerzas demoníacas como los Rolling Stones. Y es que desde sus inicios, la banda se ganó una reputación de estar conectada con asuntos satánicos y haber obtenido su legendaria fama mediante un pacto con el diablo. Uno de sus primeros éxitos, la canción Sympathy for the Devil, abiertamente hace honor a Satanás. Otra de sus canciones más populares se titula Dancing with Mr. D, una aparente referencia a bailar con el diablo. También está ese famoso logo de los Rolling Stones con la boca y la lengua en forma puntiaguda que para muchos simboliza claramente los rasgos icónicos de un demonio. El guitarrista de la banda, Keith Richards, en múltiples ocasiones ha declarado su interés en el ocultismo. Incluso se dice que llevó a cabo rituales mágicos junto al también famoso ocultista Kenneth Anger durante la creación del disco Their Satanic Majesty's Request. Finalmente, varios de los miembros de los Rolling Stones han admitido abiertamente en distintas entrevistas que hicieron alguna clase de pacto con el diablo. Uno hace un trato con el jefe y piensa que tiene un gran negocio, hasta que se da cuenta que el jefe es el diablo, declaró Keith Richards en 1965. Así que la conexión entre el origen de los Stones y algún tipo de acuerdo demoníaco parece bastante real. Es parte de su atractiva pero peligrosa leyenda. Capítulo 9. El heavy metal, la sangre y el pacto con el diablo. Pocos géneros musicales han estado tan asociados con pactos diabólicos y ocultismo como es el heavy metal. Desde sus albores a fines de los años 60 y principios de los 70, diversas bandas de heavy metal abrazaron abiertamente la imaginería, letras y símbolos de lo oculto y satánico. Pero en algunos casos era simplemente teatro o en realidad evidencia de verdaderos rituales y pactos con el demonio. Uno de los ejemplos más famosos es la desaparecida banda británica de heavy metal Black Sabbath, considerada precursora de este género. Su nombre directamente invoca a una figura intimidante del ocultismo y su famoso tema, Black Sabbath, describe un aquelarre de brujas con ritmos siniestros. Otra de las bandas pioneras del heavy metal fueron Led Zeppelin. Su guitarrista Jimmy Page no ocultaba su devoción por el ocultista satánico Aleister Crowley, y su banda incluso grabó parte de su álbum en una residencia que antes era propiedad de Crowley. Ya en los 80s surgió el notorio grupo de shock rock Kiss,
cuyos integrantes usaban maquillaje demoníaco y constantemente hacían la señal de los cuernos satánicos durante sus shows, mientras black metal bands como Venom y Merciful Fate usaron pentagramas invertidos y referencias a rituales prohibidos. Lo cierto es que la historia del heavy metal está profundamente entrelazada con pactos, sangre y referencias al mundo demoníaco. ¿Coincidencia o evidencia de allegiarse al príncipe de las tinieblas por riqueza y fama? Capítulo 10. Beyoncé, la posesión demoníaca y el ascenso al estrellato. Beyoncé Knowles es una de divas del pop más famosas de las últimas décadas. Se convirtió en un ícono global gracias a su potente voz, sus épicas presentaciones y una capacidad sobrehumana para generar éxitos musicales garantizados. Pero de acuerdo a algunas extrañas teorías, el origen de los dones de Beyoncé se encuentra en el reino de lo demoníaco. Todo comenzó con el lanzamiento del álbum I Am Sasha Fierce de Beyoncé en el 2008. En el que presentaba a Sasha Fierce, su supuesta personalidad alterna más agresiva y sensual en el escenario. Esto llevó a rumores de que Beyoncé, en realidad, era poseída por el demonio cuando interpretaba sus canciones. Luego están los cada vez más extraños y perturbadores videos musicales de Beyoncé, llenos de simbolismo ocultista sobre rituales secretos, control mental y entidades sobrenaturales. Su presentación en el Super Bowl de 2016, por ejemplo, fue considerada por algunos grupos religiosos como una invocación satánica camuflada de espectáculo. Incluso recientemente la madre de Beyoncé reveló en una entrevista que ella había tenido problemas para controlar a Sasha Fierce, la personalidad alterna supuestamente demoníaca que se apoderaba de Beyoncé en ocasiones. Así que aunque no haya pruebas definitivas, todos estos eventos curiosos y coincidencias han alimentado por años las teorías de que alguna suerte de pacto o posesión demoníaca debe estar detrás del ascenso al estrellato de Beyoncé y su reinado actual en la música pop. Capítulo 11. Los pactos satánicos de los ídolos de K-pop. El fenómeno de la música K-pop coreana ha dado lugar a una nueva generación de superestrellas asiáticas veneradas como ídolos musicales. Pero de acuerdo a extraños rumores, la fabulosa fama y destreza sobrehumana de estos astros del K-pop se origina en pactos demoníacos y rituales satánicos. Una tétrica teoría afirma que los managers de las principales bandas y solistas de K-pop llevan a cabo ceremonias ocultas en las que ofrecen los cuerpos y almas de los jóvenes ídolos a demonios a cambio de garantizar su éxito. Como evidencia, apuntan a las similitudes en las historias de varios ídolos del K-pop que mueren o intentan suicidarse cuando están en la cima del éxito, como si estuviesen pagando el precio de un pacto satánico que les dio la fama. También se sugiere que las coreografías de baile hipnóticas y los trajes a veces perturbadores de estos artistas durante sus presentaciones sirven en realidad como rituales ocultos para celebrar el pacto infernal. Incluso hay especulaciones más extremas de que megaastros del K-pop, como BTS y Blackpink, en realidad son miembros de una sociedad secreta elitista coreana que rinde culto a Lucifer a cambio de poder y control. Aunque no existe evidencia definitiva, esos mitos sobre ídolos coreanos supuestamente vendiendo sus almas al diablo siguen siendo parte del enigmático mundo del fenómeno K-pop. Capítulo 12. Lady Gaga y el precio de la fama monstruosa. Lady Gaga irrumpió en la escena musical a finales de los años 2000 con un estilo hipersexual y controversial, videoclips perturbadores, atuendos extravagantes y un personaje completamente fuera de lo común. Rápidamente se convirtió en una superestrella mundial, arrasando las listas de éxitos. Pero varias pistas en su ascenso al estrellato sugieren que detrás de su éxito podría haber un siniestro pacto con el diablo. Ya en su primer gran éxito mundial, Just Dance, Gaga introduce al personaje de una chica poseída por un espíritu maligno en la pista de baile. Luego, los constantes guiños al ocultismo, la imaginería demoníaca y las referencias satánicas en su trabajo han alimentado las teorías de un posible pacto con el maligno. Incluso su alter ego artístico, Lady Gaga, para algunos, es una clara referencia ocultista al espíritu demoníaco femenino, Lady Nagema. Del mismo modo, el peculiar gesto manual de Bad Romance imita la cabeza de la cabra de Baphomet asociada con Satanás. Más directas son las letras de canciones como Judas, donde Gaga le canta directamente a Lucifer, y en Bloody Mary invoca a la famosa entidad maligna del espejo.
Así, no sorprende que Lady Gaga haya sido repetidamente acusada por grupos religiosos y conservadores de glorificar el satanismo y promover una agenda demoníaca, incluso sugiriendo que ella misma hizo un pacto con el diablo. Ya sea esto cierto o no, lo monstruoso de la imagen de Lady Gaga ciertamente juega con una estética y simbolismo del lado oscuro que evoca pactos prohibidos y ocultismo. Capítulo 13. El reggaetón, los demonios y el éxito en América Latina. En las últimas 3 décadas, el género urbano del reggaetón se ha extendido como un fenómeno musical explosivo desde América Latina por todo el mundo, conquistando las pistas de baile y rompiendo récords musicales gracias a sus apasionantes ritmos y letras provocativas. Pero de acuerdo a teorías conspirativas, el exponencial éxito del reggaetón provendría de influencias sobrenaturales, pactos con el diablo. Según los que apoyan estas teorías, artistas importantes del reggaetón como Daddy Yankee, Nicky Jam, Maluma y otros habrían acudido a rituales demoníacos para consagrar sus respectivas carreras musicales a cambio de éxito y fama mundial. Como evidencia, se cita la constante y casi obsesiva temática satánica, sexual y violenta que abunda en las letras de canciones populares del reggaetón. También el hecho de que varios videos musicales muestran lúgubres escenas de sacrificios y referencias al ocultismo. En particular, se resalta la ascendencia que tiene el culto a la Santa Muerte o Santísima Muerte entre los cárteles de narcotráfico mexicanos, los cuales supuestamente han promovido y patrocinado las carreras de varias estrellas del género urbano a cambio de exaltar sus creencias y prácticas satánicas. De esta manera, los rumores sobre pactos demoníacos son casi parte integral de la explosiva y controversial naturaleza con la que el reggaetón se adueñó de las masas y sigue triunfando en el mundo hispano. Capítulo 14. Amy Winehouse y la maldición de Back to Black. Amy Winehouse fue una de las cantautoras de soul y jazz más talentosas de inicios del siglo XXI. Con su álbum de género soul, Back to Black, alcanzó el estrellato a nivel mundial de la noche a la mañana, pero poco después se sumergió en años de adicciones, escándalos, una espiral descendente y finalmente su muerte en 2011. Aunque fue un caso de autodestrucción, algunos apuntaron a fuerzas sobrenaturales maléficas en juego. Y es que 3 años antes del lanzamiento del que sería su éxito final, Winehouse hacía alarde recientemente en entrevistas de haber invocado y hecho un trato con la cabra negra para obtener el éxito musical. La referencia a este ente conocido como The Black Goat en la demonología hace referencia directa a Shub-Niggurath, una deidad maligna asociada al satanismo ocultista que otorga fama y fortuna a cambio de sacrificios humanos. Para algunos, Amy invocó esta fuerza a cambio de lograr el éxito masivo de Back to Black, lo cual explica el título del álbum haciendo referencia al dios oscuro invocado, la cabra negra. A cambio, la vida de Winehouse se consumió rápidamente en una espiral autodestructiva infernal, terminando en su muerte a los 27 años. Así, aunque son especulaciones sin comprobar, la historia se une a otras leyendas que vinculan el diabólico precio de la fama en el rock con fuerzas sobrenaturales perversas. Capítulo 15. Justin Bieber, el ídolo adolescente y los rituales satánicos. Justin Bieber se convirtió prácticamente de la noche a la mañana en una estrella pop de tal magnitud de fama que resulta increíble que un youtuber adolescente ordinario lo consiguiera sin alguna fuerza externa en juego. Y para algunos investigadores conspirativos, el origen de la fama de Bieber radica en rituales ocultistas y un pacto con el maligno. En los videos musicales y las presentaciones de Bieber abundan consistentemente desde sus inicios símbolos satánicos, el 666, las cabezas de cabra, cruces invertidas, entre otros. Esto ha llevado a acusaciones de que Bieber pertenece a una sociedad secreta de élite que utiliza rituales ocultistas y adoración al diablo para controlar y manipular las masas. Otra teoría macabra especula que el manager de Bieber, Scooter Braun, es en realidad un ocultista que ha usado al joven cantante como ofrenda en rituales satánicos para obtener favor con entidades demoníacas a cambio de riqueza y éxito musical. Incluso, algunos creen que el mismo nombre artístico, Justin Bieber, esconde un siniestro significado oculto en honor al ángel caído Bifrons, cuyo nombre previo a su caída del cielo era precisamente Justin.
Si bien no hay evidencia definitiva, las teorías siguen circulando sobre Bieber siendo parte de una agenda élite satánica para influenciar a la juventud, gracias a haber entregado su alma y cuerpo mediante pactos prohibidos con el innombrable. Amigos, con este último capítulo concluimos nuestro intrigante recorrido explorando algunas de las leyendas y teorías más fascinantes sobre los supuestos pactos diabólicos detrás del éxito de grandes estrellas de la música popular. Durante estos 15 impactantes capítulos analizamos casos emblemáticos y perturbadores que han alimentado por años las creencias de que el precio de la fama para muchos iconos musicales implicó entregar sus almas al maligno a cambio de talento, riqueza y gloria. Desde leyendas urbanas sobre bluesistas en el siglo XIX hasta las más recientes sospechas sobre los rituales satánicos de astros del pop actual, estos macabros mitos continúan cautivando la imaginación de millones y añadiendo una cuota de misterio al brillante mundo del espectáculo. Esperamos que este documental haya sido de su agrado y les invitamos a estar atentos a nuestra próxima producción que explorará las conexiones entre demonios, posesión maligna y el mundo de la política. Hasta la próxima, amigos. Y no olviden, a veces el precio de la fama y el poder puede ser más siniestro de lo que parece.